Hola, hola, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña prueba para poder invitar a nuestra querida Maritza. Ya la vi, vamos a invitarla. Hoy tenemos una mujer maravillosa en este espacio. Me encantaría que puedan escuchar. Ella es de aquí, ella es limeña, es peruana y está Este, haciendo, hoy creo que ya se está conectando nuestra querida Maritza. Antes que podamos verla, voy a hacer una breve introducción, una breve presentación de ella, quién es, a quién tenemos el día de hoy en este espacio. Querida Maritza, ¿tú me escuchas? sí, yo te escucho. ¿Tú me estás escuchando? Te escuchamos, ya estamos ¿Así? sí, estamos en vivo. Ah, bueno, No te como no me veo, veo, creo que tienes que presionar el símbolo de tu pantalla para que voltee la cámara. En tu pantalla hay un simbolito sí. que tiene unas flechitas. Ah, Ahí está. estás. Y te escuchábamos perfecto. Ah, bueno, Bienvenida, qué qué bien. bonito. Bueno, Mira, les estaba diciendo que me encantaría hacer una presentación de quién pues eres, que es un honor para nosotras tenerte aquí el día de hoy, de escucharte. Y bueno, Maritza es peruana, Maritza Villavicencio, ella es historiadora, es museógrafa, es escritora y también es investigadora y especialista en temas sobre el rol de la mujer en la época prehispánica, en nuestro antiguo Perú. Esa información es realmente valiosa y es lo que hoy pues quiero como invitar a poder abrir este tema tan bonito. Y además es una mujer medicina también, ella es fitomántica, trabaja con la lectura de los payares que pues para nosotras es realmente nuevo, pero es muy interesante, ¿no? Saber que esto existe y que es maravilloso. Bienvenidos a todos y todas quienes se están sumando a esta transmisión. Yo soy Noelia Reyes y soy directora de aquí de Mujer Ancestral Holística y quiero cederle este maravilloso espacio a Maritza Villavicencio. Querida, ¿cómo estás? Bueno, un placer muchísimas gracias conocerte. igualmente, muchísimas gracias por tu invitación. Y claro, como te decía, estoy nerviosa, no tanto por la entrevista, porque siento que tú eres una persona muy dulce y sé que me vas a saber tratar bien, sino por estos aparatos técnicos. Pero bueno, creo que estoy salvando la situación. Estamos perfectos, todo está de maravilla y muchas gracias por aceptar esta invitación en este tiempo tan bonito y especial para la mujer que se está acercando, donde pues hacemos honores a la maternidad, donde hacemos honor a la mamá y el tema que justamente queríamos abrir el día de hoy era la visión de la maternidad en el antiguo y nuevo Perú. Y Así bueno, es. yo sé que tú has escrito unos libros maravillosos, Maritza, como Mujer, Poder y Gracias. Alimentación en el Antiguo Perú, Chasca, también Poder Femenino, 5.000 años de historia en el Perú, Perú Mágico, La Ruta de los Oráculos. Y bueno, a mí me gustaría que tú nos puedas contar un poquito acerca de esta visión de la mujer en el antiguo Perú, cómo era vista, cómo era tratada, cómo era este personaje o esta imagen que teníamos las mujeres en la antigüedad. Claro, mira, como tú has dicho que vamos a tratar a propósito de esta fecha que se acerca, que es conmemorativa, celebratoria de la madre, lo que tendría que decirte es que la, las madres o la maternidad se ve, se valora no solamente a través de las palabras, sino a través de los hechos, de las realidades, de acuerdo a la sociedad.
en la que se encuentra, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de cómo, digamos, se ejerce la maternidad en el Perú de hoy con el Perú de antes, con nuestro antiguo Perú. O sea, por ejemplo, tanto en las sociedades incas como la pre-inca, ¿no? O sea, te estoy hablando de un largo de 5.000 años y hasta más, porque cada vez los descubrimientos van encontrando mujeres empoderadas, hasta 9.000 años atrás se encontraba en Puno, ¿no? Pero bueno, hablemos de las que son las sociedades más estructuradas, y entonces las mujeres eran poderosas, no solamente estaban empoderadas, nadie les había otorgado cuotas de poder, sino que las mujeres de por sí eran poderosas y ejercían este poder de dos maneras, que es hasta lo que yo he encontrado, ¿no? O sea, por ejemplo, habían mujeres que eran las sumas gobernantas, las sumas sacerdotisas y gobernantes de territorios, como por ejemplo la señora de Cao. Pero como la señora de Cao hay muchísimas más, sino que es la más conocida y por eso la menciono. O sea, había todo un Ujú. territorio, una territorialidad donde ella era la máxima gobernanta. La otra cosa que quiero aprovechar de decir es que no era una única gobernanta, una omnipotente gobernanta, sino gobernaba con una red de mujeres. Por Ujú. eso es que están la gobernanta, están las sacerdotisas, estaban las mujeres payar, siempre hablando de esta sociedad mochica donde estaban. Pero, por ejemplo, en sociedades que ya tomaron un carácter imperial, ¿no? Como por ejemplo los Wari, que desde Ayacucho se expandieron hasta el Cusco, hasta Lima, hasta el norte, por todas partes, y después el Tahuantinsuyo, el Imperio Incaico, allí las mujeres también eran poderosas, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, y también había una red, ¿no? Entonces, digamos, por llamar de algún modo, en la cúspide estaba la Colla. Después seguían las Iñacas, que gobernaban en el Cusco junto con ella. Después habían cuatro mujeres importantes, una dama, una reina, por llamar un nombre de cada suyo, y estaban los ayahuasis, que los ayahuasis no eran mujeres esclavas, ni productivas ni sexuales del Inca, como se pinta en novelas o como a veces se enseña, ¿no? Entonces, era muy importante y allí, por ejemplo, las mujeres se gobernaban a sí mismas, ¿no? Habían Ujú. estructuras que se gobernaban entre las mujeres, así como había la estructura masculina que se gobernaban entre los hombres. Entonces, tanto en las sociedades pre-incas como en las incas, las mujeres eran poderosas, eran empoderadas y eran ricas, porque había acumulación de riqueza femenina, ¿no? Entonces, ya no solamente lo digo yo porque dirán, pues, claro, como ella le interesa el tema de las mujeres, no, ya lo están diciendo felizmente antropólogos e historiadores muy reconocidos, ¿no? Que incluso llegan a decir, parece que fueran dos universos, el universo femenino y el universo masculino, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, las mujeres heredaban de las mujeres y a las mujeres, los hombres a los hombres. Entonces, socialmente, como género, como mujeres, acumulábamos riqueza. No quiero Ujú. decir que todas eran iguales, pero habían élites que sí podían hacerlo. Y de todas Ujú. maneras, esto también ya daba una significación. Ahora, para el tema que estamos tratando, es importante saber qué es lo que le daba poder a las mujeres, Ujú. ¿no? Y te voy a decir, habían cuatro líneas. Nos vamos a quedar en las dos primeras. La primera, la maternidad. La maternidad era tributo y requisito de poder social, económico y político. La alimentación, la taumaturgia, o esta capacidad de hacer prodigios, de adivinar, de sanar, de curar, lo que se puede llamar magia, ¿no? Y la cuarta, la textilería, la producción de Ujú. textiles, porque todas eran asumidas como actividades, fundamentos y principios femeninos. Bueno, la maternidad. Entonces, la maternidad, o sea, esa cualidad que tenemos las mujeres,
que tenemos todas las hembras vivíparas, ¿no? De concebir y sostener durante un largo periodo de tiempo, porque 8 o 9 meses no es cualquier cosa, ¿no? Sostener esa Claro. vida para que sea. Ujú. Y después la alimentación. ¿Por qué? Porque el primer alimento necesario para que un neonato sea vida es la leche materna. Es el mejor alimento, Total. el licor de los dioses es la leche materna, ¿no? Ujú. Un recién nacido puede vivir 1, 2, 3 años y hasta más solo con leche materna. Garantizas la vida. Entonces, esa visión de la naturaleza femenina, como se tenía esa visión holística y sagrada y respetuosa de la naturaleza, antes de que siquiera existiera la palabra ecología, ¿no? Ujú. Entonces, claro, todo eso era un atributo de la mujer. ¿Por qué la mayoría de las deidades, y todas, diría yo, de las diosas, de las deidades femeninas, si tú vas al norte o vas al sur, si vas a la costa, a la sierra, a la selva, que están vinculadas a la producción de alimentos, son diosas, son deidades femeninas. El mar Ujú. y tantas Ujú. diosas vinculadas al mar, como las aves marinas, como los peces, son deidades femeninas. ¿Por qué? Porque si la mujer, o sea, desde sus pechos tiene esa capacidad de alimentar, entonces quien da eso, quien sumerge, quien, mejor dicho, emerge de las aguas, emerge, surge de la tierra, es también femenino, por una simple asociación de ideas, ¿no? Pero es más, no solo por la alimentación, sino esa alimentación, esa creación de alimentos que es la capacidad de dar vida. Entonces, por Ujú. ejemplo, hay una asociación. El fondo del mar es húmedo, es líquido, es oscuro, como el útero Ujú. femenino. Así Bueno, es. el útero Lleno de femenino. misterio. El fondo de la tierra también es oscuro, pero de ahí surgen las plantas, ¿no? Entonces, te das cuenta, o sea, no es nada difícil, sino es algo muy lógico, porque habían diosas. Y habían diosas, porque a veces se tiende a, a dar como una suerte de supremacía cuando se habla de la Pachamama o de la Mamacocha, ¿no? Sí, Ujú. hay, digamos, hay testimonios que se habla de la Pachamama, de la Mamacocha, pero en realidad había una cantidad infinita de diosas, porque cada sociedad tenía sus diosas. Acá en Lima nomás, por ejemplo, tú estás cerca de Cieneguilla, Ujú. por ahí cerca había dos diosas Ujú. importantes, ¿no? Yaxahuato y Oye, yo quiero Mirahuato. saber. Más arriba, Esas las quiero anotar. vamos a hablar. Vamos a hablar, Sí. esa es la sorpresa que nos reservamos para el final de esta entrevista. Entonces está ya Zahuato Mirahuato, se ha encontrado el sitio, felizmente, gracias al apoyo y al trabajo del Capañán, ¿no? Del proyecto Capañán del Ministerio de Cultura. Entonces tienes, por ejemplo, la Chaupiñanca, que es un apu, porque se cree que los apus son solamente femeninos, ¿no? Y entonces en Lima, Masculinos. los Ujú. claro, que son solo masculinos. Y entonces, por ejemplo, en la Sierra de Lima se habla del gran apu Pariacalca, que por supuesto que es un Ujú. gran apu, pero Ujú. también, si tú observas, son montañas con dos puntas, no es una sola, están así, porque la otra es Chaupiñanca, que es Ujú. una diosa. Su ¿Qué se dice de compañera. ella? Ujú. Eran Nos hermanas, eran enseñan. hermanos, hay diferentes maneras de decirlo, ¿no? No se sabe si eran hermanos, eran madre e hijo, en fin, pero son dos. O sea, Ujú. esta Chaupiñanca. Y por ejemplo, el río Rima y el río que corre, y el otro río que corre por allí, se dice que salían de los pechos. O sea, el agua que fertiliza la tierra, el agua que permite la vida, se suponía que salían, no hay una leyenda que sale de los pechos de la Chaupiñanca. Entonces, y bajando hasta el Chaupiñanca. mar, en Pachacamac,
tienes a Urpaihuacha, que es la diosa de las aves y de los peces, que ahora sería muy largo contar los mitos de cómo fueron creados, y Cabillaca, que es la isla que está allí, que todos pasamos, muchas veces pasamos ahí por la Panamericana Sur y vemos, a Sí. algunos le dicen la ballena, por la forma que tiene, que es la diosa Cabillaca, que tiene un mito Mm, precioso, ¿no? Y todas estas 5 diosas que te he mencionado son las diosas Ñanca, las hermanas Ñanca. Entonces, hay una historia maravillosa, hay una mitología maravillosa que desconocemos, pero que las hacía poderosísimas. Ellas gobernaban, ellas eran las diosas en esos fueros. Y quienes en la tierra, digamos, o en esta dimensión las representaban, eran mujeres, porque siempre por ujú. empatía de género eran mujeres. Entonces, digamos, ellas eran las que sacralizaban el lugar donde determinadas mujeres estaban empoderadas, ¿no? Entonces, Ujú. lo que te digo es que, claro, una sociedad que le llega a dar, que tiene tal valor de las mujeres, que pueden ser diosas, porque ahora no hay diosas, en las religiones hegemónicas de hoy no hay diosas, ¿no? Por lo No general se es un dios y es menciona. uno, y Ujú. es uno. En cambio, Sí. estas sí habían dioses, habían muchos dioses y habían muchas diosas, ¿no? Entonces, y Ujú. por lo tanto, imagínate, si tú tienes diosas, ya en qué nivel estás poniendo al sexo femenino. Y si además Claro. existían gobernantas que ejercían el poder y ejercían la riqueza, entonces esa sociedad tenía la maternidad, por llamarlo en tiempos en la alta estima, eran por el hecho de dar vida, ¿no? Exacto. Entonces, Ujú. esos eran las sociedades. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Vemos mujeres que antes de la pandemia, porque esto no solamente las ollas comunes, ahora se habla en la época de pandemia, pero desde mucho antes, en las fines de la década del 70 y los 80 fue la creación de los primeros comedores autogestionarios, donde las mujeres tienen que salir a luchar, a reunirse, a ver Ujú. cómo se las ingenian para alimentar a sus hijos, porque hay una gran pobreza y lamentablemente hay mujeres que están criando a sus hijos solas, no por elección, como puede suceder, sino porque fueron abandonadas, ¿no? Y sin embargo salen adelante. Entonces, las condiciones en las que se ejerce la maternidad son muy precarias en la actualidad, ¿no? O Ujú. sea, no se les da ese reconocimiento a una mujer. A un sicario por matar se le da plata, a una mujer por dar vida, nada, ¿no? No se le No está reconoce. valorado. Entonces, no está valorado socialmente. El Día de la Madre se Ujú. dicen cosas muy lindas, pero además una de las cosas bellas que se supone se debe decir de las madres es que son sacrificadas y abnegadas. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué una mujer cuando se convierte en madre tiene que ser abnegada y sacrificada? ¿Por qué no puede ser una mujer realizada en su maternidad, pero también en todas las otras cosas que quiere hacer? Todos A sus veces una sueños, sus mujer proyectos. tienes que renunciar a tus sueños, a tus proyectos para ser madre, para poder ejercer como madre. U otras veces, que es lo más condenado, renuncias a ser madre, a dejar tus hijos por tu realización. O como Ujú. sucede lo que es muy aceptado, las jóvenes de hoy en día, y no solamente las de hoy día, porque ya hasta las de mi época, o sea, retrasábamos la maternidad, porque tienes que trabajar y si en el trabajo saben que te vas a casar o aunque no te cases, si vas a ser embarazada, ay, ya no quieren. Ah, no, porque hay que darle permiso de maternidad por esto, por otro. Entonces, la maternidad se ha convertido en desventaja para el desarrollo de las mujeres. Y entonces Ujú. hay una serie de estratagemas y estrategias para que las mujeres retrasen, posterguen la maternidad, ¿no? O sea, por ejemplo, los óvulos fertilizados, ¿no? Los óvulos congelados y hay una serie de cosas más. Entonces yo me pregunto si las mujeres jóvenes, porque bueno, yo ya no, pero solidariamente digo, nosotras las mujeres, ¿estamos decidiendo libremente no ser madres o es
el sistema que nos está Nos empujando, obliga. Mm, ¿no? Y lo último que quiero decir, porque esto es importante, en tu condición de madre realizas todas las tareas de la casa. Todas ujú, esas tareas de la casa no están considerado trabajo. Es lo que se llama trabajo doméstico no remunerado, ¿no? ujú, Y sin embargo, tiene un enorme valor. Entonces, no está valorado porque no es mercancía, porque no se vende ni se compra en el mercado, en el mundo público. Entonces, no es trabajo, es tarea doméstica. Pero en el año 2010, en el Perú, no estoy hablando de ningún otro sitio, se hizo un trabajo que lo hizo el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, y en el 2010, ¿sabes a qué consideración llegó? Que se valoró el trabajo doméstico y su valor era de más de 180 millones de soles en un año. mm. Guau. Más que el presupuesto nacional de ese año. El 20% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo que no colaboran las madres? Lo que pasa es que no está reconocido. Entonces, yo creo que tenemos que aprender enseñanzas, tanto de esas sociedades como la Mochica, de la costa, como la de Nazca, del sur, donde tú ves pues que hay esculturas de mujeres empoderadas, poderosas, cuando se han rescatado los vestigios humanos de ellas en unas tumbas fabulosas con muchas otras mujeres. Entonces, tenemos que revalorar la maternidad, tenemos que revalorar la naturaleza, pero de verdad, ¿no? No un Ujú. solo día, ¿no? Y el resto del año te tienes que fregar, por eso tú eres la madre, si los hijos están mal ahí es porque no se encarga, pero como madre prácticamente te obligan que tú tengas en la casa, pero también te obligan a salir fuera para que hagas tu labor productiva para generar ingresos. Entonces, ¿en qué estamos? Claro, ¿No? descuidamos a Entonces, veces muchas cosas, ¿no, Maritza? Cuando salimos por tantas horas y dejar pues a nuestros hijos o pues el espacio de cuidar su alimentación o de nuestra familia. También como que hay una desconexión de nuestra feminidad, de nuestro cuerpo, de nuestra ciclicidad, de nuestro ser mujer. Y cuéntanos, ¿tú crees que esto que hoy vemos en la actualidad, cómo ha cambiado, hay alguna manera en que podamos de repente rescatar algunas antiguas formas o tradiciones con el femenino que podamos aplicar? ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué opinas de eso? mira, yo no tengo una receta, yo, obviamente, ¿no? Y creo que no se trata de una receta. Yo creo que en el Perú somos mujeres tan diversas y podemos encontrar diferentes caminos. Pero una cosa creo que sí es importante para comenzar, es que reconozcamos nuestro valor, nuestra naturaleza, nuestra biología. O sea, mira, el problema del cambio climático, de todo lo que está viendo, es porque no hemos sabido valorar la tierra, la naturaleza, la tierra. La estamos perjudicando, la estamos matando, la estamos trastocando, ¿no? Y ahí vamos a tener mucho que perder, porque el planeta Tierra ha demostrado a través de millones de años su capacidad de resurgir, pero los seres humanos no sabemos. Entonces estamos poniendo en peligro nuestra propia especie humana por lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Y lo mismo estamos haciendo a las mujeres. Mira, hay estadísticas terribles. Hasta el año 2014, no tengo nuevas cifras, pero se había llegado a contabilizar 114 millones de mujeres menos. ¿Por qué? Porque tener una hija mujer estaba desvalorizado. Entonces, cuando a través de la ecografía se sabía que iba a ser mujer, se abortaba. Entonces, ha habido Mm. en Asia un gran problema que se ha llamado feticidio femenino. Entonces, tenemos que volvernos a poner en valor, ¿no?
tenemos que poner en valor la persona, la espiritualidad de ser mujeres, ¿no? Ujú, Y que no se nos tome como si fuéramos una mercancía más. Como no tiene valor, entonces la eliminamos. Entonces, ujú, eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, son varias vías, ¿no? De un lado es una vía personal de volver a valorarnos, de valorizarnos, ¿no? Como mujeres, nuestra naturaleza que realmente es divina, es sagrada. ¿Te imaginas la mm, experiencia de poder cobijar una vida dentro de nuestra vida? Eso que a veces somos dos, a veces podemos ser tres si tenemos mellizos o gemelos, y hasta cuatro, o sea, ser uno en cuatro. La mm, filosofía occidental se debate en miles de cosas y sales embarazada y eres dos, ¿no? Entonces, es algo maravilloso que nosotras tenemos que darle el valor para valorarnos como mujer. Y creo mm. que unido a esa recuperación de ese valor personal de cada mujer y como colectivo, evidentemente tienen que haber determinadas políticas públicas que le den lo que le corresponde a una mujer, que el trabajo doméstico sea reconocido. Yo no estoy diciendo que se le dé un sueldo, no sé si eso es loable, pero tiene que haber reconocimiento. Por ejemplo, pongo ejemplo y no digo que tiene que ser así, en el Tahuantinsuyo, toda la población estaba dividida por edades. Todos, en toda edad, tenían que dar un servicio, hacer un trabajo a otro, pero a la vez recibirlo. Y en eso estaba comprendido el cuidado de los bebés y de los niños y de los ancianos. Entonces, no era solamente la cosa de una mujer que a veces en ese trance te sientes sola, aislada, abandonada, te deprimes, ¿no? Porque Ujú. la maternidad es una experiencia que, claro, como te dicen cómo tienes que actuar, pero a veces es fuerte. Por algo existe la Uf, depresión postparto, ¿no? mm, Entonces, no es cualquier cosa sencilla. O sea, lo que le pasa a muchas mujeres jóvenes que de repente tienen un hijo o una hija y dicen van a seguir con su vida y se dan cuenta que no pueden. Porque tú no sabes, pues te trae nuevas situaciones, no puedes dormir, etcétera, etcétera. sí. Y entonces, ¿dónde está el soporte social? Entonces creo Ujú. que tiene que haber políticas públicas que pongan a la maternidad en el primer lugar. ¿Cómo es posible que haya mujeres que tengan que tienen que hacer las ollas comunes porque en sus hogares individuales no les alcanza para poder alimentar a sus hijos? Tienen que hacer una, dos, tres, cuatro jornadas y tienen que pedir y rogar al Estado para poder alimentar, para poder sacar adelante una vida. Eso no debería ser, ¿no? Mm. Eso no debe estar. Está a cargo de las mujeres, pero no solo, deberían ser en otras condiciones. Entonces, como Es te una digo, realidad muy cruda y muy fuerte la es que una se ve en realidad muy nuestro cruda. país. Ah, Mm. así es. Y ya no hablemos de la violencia, ¿no? Pero sí, hay muchos, o sea, las mujeres, hay muchos derechos que tienen que ser no solamente escritos en el papel o en el lugar que sea, sino que se tienen que cumplir. Y por eso es que nos tenemos que fortalecer espiritual y moral y éticamente las mujeres para saber lo que exigimos, ¿no? Queremos ser mujeres realizadas, madres realizadas, mujeres realizadas. Y que se sienta esa fuerza, ¿no? Tan natural, que somos ese puente para la continuidad también de la vida. Somos quienes parimos, nutrimos y sentir que es un honor ser mujer, un honor ser madre y respetar también los caminos que cada mujer decida llevar en su vida. Sin embargo, Claro. la revalorización de la maternidad, de que no es, ay, qué sufrimiento, que es que terrible, que voy a ¿no? La voy a pasar mal, todo lo contrario, de quizás entre nosotras las mujeres, primero partir desde
que es importante ser madre, que es valioso ser madre, que debemos apoyarnos también entre nosotras las mujeres a poder resurgir, ¿no? De esa visión tan hermosa que es la maternidad e inspirarnos en el pasado para que hoy, en este presente, podamos de repente ser muy creativas y salir adelante, porque ya no es lo que pasó, pasó. Y hoy en este presente sí podemos inspirarnos de allí para algo mejor, para algo muy hermoso y muy fuerte, ¿no? Y las mujeres, pues como a mí siempre me encanta decirlo, somos hijas de la tierra, somos guardianas de mucha memoria antigua y somos creadoras de vida en muchos sentidos. Maritza, hay unos comentarios muy preciosos que están haciendo aquí en el chat. Sí. Uno que me ha encantado es que dice, yo quiero a Maritza Villavicencio en el Ministerio de la Mujer. No. Eh, te, te están saludando desde España, Ay, qué linda. te Muchas están gracias. saludando. Sí, dice Maritza, siempre lúcida y referente para nosotras. Besos desde Qué el linda. norte. Muchas, Cuánta muchas inspiración gracias. eres, Maritza, para nosotras las mujeres Wow. y sobre todo, pues, nosotras las jóvenes que realmente necesitamos, ¿no? Una nueva visión y estamos con todas estas ganas de querer aprender, de querer rescatar, de querer nutrir este camino. Y para mí fue un regalo y es una bendición tenerte aquí en esta transmisión que nos has podido regalar pues un tiempo valioso de tu día y bueno, a mí me gustaría hacerte también una última pregunta. ¿Qué significa para ti ser madre? Bueno, mira, yo siempre digo, soy madre única y abuela múltiple, porque tengo un hijo y que me dio 4 nietos con mi nuera, ¿no? Son una pareja muy linda, muy consolidada. Entonces, pero, o sea, haber tenido mi hijo ha sido el evento, el hecho más importante en mi vida y en mi historia, ¿no? En todos los aspectos. O sea, me trastocó, evidentemente fui madre joven, 21 años, 22 años, y estaba estudiando, entonces, por supuesto, yo me creía Mafalda y terminé siendo Susanita, como, como es este cómic, ¿no? Que hay del argentino Kim. Pero fue todo un aprendizaje, pero también fue un momento clave en otros aspectos, porque fue una epifanía saber que iba a tener mi hijo. O sea, fue una epifanía. O sea, tuve una suerte de sueño, visión, que yo estaba en una gran plaza con miles y miles de personas. En esa época pues no había Instagram, no había Twitter, pero nos llegaban algunos documentales y los que comenzaron a sorprender fueron unos documentales de China donde habían pues unas plazas donde habían millones, ¿no? O sea, eran enormes. Entonces yo me sueño que estoy allí y donde habíamos millones de personas y de repente aparece una estrella del cielo y esa estrella ¡pum!, ingresa a mi vientre, ¿no? No. O sea, se absorbe. Entonces, así, como te digo, estaba medio dormida y dije, estoy embarazada. No lo había planificado, no nada. Dije, estoy embarazada. Y me decía, ¿cómo vas a estar embarazada? Estoy embarazada. Y estaba embarazada, ¿no? Y entonces, y en la época que estuve embarazada, se me despertaron todo aquello que se llama paranormalidad, ¿no? Entonces fue muy fuerte en ese periodo. Entonces, mi hijo fue en mi vida un reto de todo tipo, que son retos que socialmente los he ido asumiendo poco a poco, porque por un largo tiempo yo era la historiadora y científica, no podía hacer otra cosa, hasta que llegaron los payares Mochica, ¿no? Llegaron a mi vida el oráculo de los payares Mochica, entonces aparezco públicamente leyendo y claro, mis socios me dicen,
oye, te has vuelto loca, tú eres científica, ¿cómo vas a hacer esto? Pero todo este proceso a mí me permite ver hacia atrás que está también vinculado a mi maternidad. Mi maternidad fue una epifanía total. Y en el Perú se dice, ¿no? Si tú vas, que tú de hecho que has ido en el Cusco, en muchos sitios, o en la misma Amazonía, que dicen, ¿cómo sabes que tú eres chamán o que eres chamana o que eres la persona? Y dicen, algunos dicen, no, porque te cayó un rayo, moriste Ujú. y resucitaste, ¿no? Bueno, Ajá. cuando nació mi hijo, yo prácticamente morí. Yo tuve que ir a cuidados intensivos, tuve un problema, una hemorragia gravísima, entonces prácticamente muero. Incluso me despedí, ¿de acuerdo? Pero seguí viviendo. Entonces, en ese momento no lo he pensado, pero ya ahora digo, bueno, son estos sucesos, de repente es lo que me pasó como, no me cayó un rayo, pero fue en la maternidad, ¿no? Eso de perder la El vida, gran eso que te cambio. ves, que vas por el túnel, claro, ¿no? Es tu transmutación, quizá fue la señal. Y claro, de mi hijo no quiero hablar porque voy a hablar como mamá chocha, ¿ya? Lo adoro. Él justamente hoy día está, hoy justo, mira, hoy día que me toca, que gracias a ti tengo esta entrevista, él está en una de sus nuevas aventuras empresariales, hoy es un día clave para él. Entonces, sí, yo estoy orgullosa de mi hijo y de la familia que él ha creado y en mi caso, eh, sí, fue y sigue siendo el hecho más trascendental de mi vida y le agradezco que me haya elegido hacerlo terrenal. Ay, qué hermoso. Vamos a enviarle todas las buenas energías también para que, los buenos augurios, ¿no? Para él, sus Sí, proyectos y el camino de madre que aún llevas, Maritza. Y bueno, y para todas las mujeres que, pues, quizá no tienen un hijo físico, un niño, una niña, ¿no? Pero sí tienen sueños, tienen proyectos, tienen muchas visiones de las cosas que quieren tener y realizar en su vida y también son guardianas claro. de esos hijos proyectos, de tus plantitas, de lo que tú quieras. Todas las mujeres somos Claro, guardianas de la vida. La vida es así un es. canal, un puente maravilloso del cual debemos de sentir mucho amor, placer, gozo, satisfacción y poder transmitir esto a las demás mujeres, a no rechazar nuestra feminidad, a no rechazar el cuidado hacia la vida en general. Es Ujú. maravilloso realmente esto que hemos compartido contigo, Maritza. Realmente estoy impresionada con el tema de la lectura de los oráculos de los payares. Ya había escuchado un poco de ello, pero sí estoy con estas ganas de querer compartir un poco más y saber de qué se tratan, porque pues Claro. yo vengo de una línea también en la que escucho muchos tipos de lecturas de oráculos, ya sea el tabaco, la coca, y en nuestra cosmovisión o en nuestra historia siempre nos han Claro, acompañado, ¿no? Y las mujeres siempre hemos claro. estado relacionadas con este mundo mítico, mágico, ¿no? Religioso y teniendo pues estos pues poderes, ¿no? Maravillosos que la vida y la naturaleza nos ha entregado. Y me Sí. gustaría que pues anunciar que tú haces esta lectura de Payares y gracias a esta lectura puedes dar una guía a las personas en su vida, en sus Ujú, caminos o en lo ujú, que ellos quieran consultarte, ¿verdad? ujú. Es Sí, así. sí, 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 sí. Sí, sí. Mi lado es fitomántica, que yo lo he asumido como oficio, o sea, no es un hobby, es parte de quien soy, Ujú, ¿no? ujú, Y, y lo que sí me gusta es hacer puentes, ¿no? Entre los saberes de la historia, básicamente yo me he dedicado a rescatar la memoria femenina, la historia de las mujeres y hacer un puente con
todos estos saberes, con la fitomancia. Entonces, sí, es tratar de crear puentes, ¿no? Me siento mensajera del oráculo, que como me dijo una vez una amiga arqueóloga, mira, tú no encontraste a los payares te encontraron a ti. Entonces yo no lo Exactos, discuto, así pero es. es una experiencia maravillosa. Ya voy a tener 22 años leyendo el oráculo de los payares, y de otro lado, como te digo, ir rescatando la historia son nuestras raíces, ¿no? Son Ujú, nuestras semillas que tenemos que regar, que tenemos que abonar para que crezca y florezca en este tiempo. Entonces, mm. sí, son estos par de eventos, ¿no? O sea, digamos, por un lado la historia, pero sí, soy fitomántica, así lo he definido, porque fito es planta y mántica viene de mancia, que es adivinación por medio de las plantas. El Ujú. payar es una planta, ¿no? El payar, que acá sí lo conocemos, fuera no es muy conocido la palabra payar, es como una suerte de frejol, ¿no? Ujú. Pero Y tiene naturalmente las manchitas, ¿no? Negritas que naturalmente son blanquinegros, naturalmente son blanco y negro. blanquinegros, fueron muy importantes en la cultura mochica, también los payares de colores fueron importantes en la cultura parascas y nazca, Ujú. pero claramente fueron usados como oráculo entre los mochicas. Y lo que me entero años después, por esta búsqueda de ir conociendo más, es que quienes leían los payares y quienes tenían, digamos, este oficio, eran mujeres. Y son mujeres que cuando han sido esculpidas, son esculturas de cerámica que están en la cultura, son mujeres que están modeladas en la forma de payar, ¿no? Con los payares, con Ah, antifaces, en estado de trance o haciendo sanación, ¿no? Entonces, la misma señora de Cao, hay un ceramio donde está ella haciendo una imposición de manos. Entonces, descubro mm, mucho después que era un oficio femenino, ¿no? Antes lo descubrí después de que yo ya llevaba varios años leyendo los payares. Entonces, y sí es importante, ves, que las cosas que hacemos descubramos y hagamos ese hilo conductor, ese arco mágico, ¿no? Con nuestro pasado, porque esa magia también nos lleva del presente al futuro, un mejor futuro, ¿no? Para todas. Mira, el mejor futuro para las mujeres es un mejor futuro para hombres y mujeres, para todos. ujú. Así sea, que así sea. Querida Maritza, por ahí hay alguien que está preguntando si es que tú haces la lectura de los payares por medio de una cita, y déjame responderle y sí, claro que sí. Sí, Te pueden escribir, sí, ¿verdad, Maritza, a tu claro. interno en el Instagram para poder recibir detalles en general, horarios, fechas, etcétera? Sí. Entonces, pues va a ser una O, experiencia o- maravillosa. o Por ahí por también lo he WhatsApp leído que también. Sí, o por WhatsApp. Maravilloso. sí. Querida Maritza, qué placer y qué honor de verdad haber tenido este espacio contigo. Estaba muy emocionada y también nerviosa Yo porque también. para mí es importante, el tema me ha encantado y todo lo que tú tienes por transmitir y compartir. ¿Cuánta investigación? Son muchos años, creo que 38 años de investigación, si no me equivoco. Y Sí, pues 38. es realmente importante, ¿no? Que nosotras Ujú. podamos conocer, aprender, rescatar y Encantada. alimentarnos también, ¿no? Podríamos De hacer esta algo información. juntas, quizá, ¿no? Claro que sí, por ¿No? supuesto. De hecho, queda esta invitación, querida Maritza, de Así es. recibirte aquí en Encantada. Cieneguilla. Va a ser un honor tenerte por Encantada. aquí y abrir un espacio de sabiduría femenina, una reconexión con las diosas y pues Claro. también aprender un poco esa parte, ¿no? Bueno, Sí. querida familia, a todos los que se han conectado, realmente agradecidos por haber disfrutado de este tiempo maravilloso escuchando a Maritza Villavicencio con un tema tan precioso de la maternidad,
vista desde el antiguo y nuevo Perú, en honor pues a este día maravilloso de las madres. Maritza, yo deseo que pases un fin de semana precioso, un domingo bien apapachador y que todos los días Muchas sean así gracias, para ti. igualmente. Te Igualmente envío un para beso todas las mamás. gigante. Gracias, Ajo, si hay igualmente. algo más que tú quieras decir, que quieras compartir, que quieras dejar un teléfono, también puedes aprovechar Sí, el momento de poderlo. claro. No, bueno, como tú decías, ¿no? Eh, hay que rescatar la maternidad como valor espiritual, como valor físico, como valor social. Eh, y esto no significa que dejamos de lado o vemos por encima del hombro a las mujeres que no son madres. Es también su elección. Pero lo que tenemos que tener bien claro es por qué estamos, o sea, por qué elegimos una u otra cosa, ¿no? Entonces, y yo lo que sí quisiera es que la maternidad sea un, un papel que tenemos las mujeres que nos dignifique como mujeres, que nos realice en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y creo que algo importante, que es lo que tú haces, que es reconectarnos con esa espiritualidad que vibra en la naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza prodigiosa dentro del planeta. En el Perú es impresionante. El Perú ha sido las culturas con mayor número de oráculos, porque era la manera de conectarse Sí. con la naturaleza, con el cosmos, ¿no? Era preguntarle, ¿qué quieres para que tú me des? ¿No? Había ese respeto. Entonces, y eso es parte. Entonces, la maternidad, la alimentación, esa magia que tenían las mujeres, ¿no? La señora de Cao tiene tatuados los ríos, son serpientes, pero que representan los ríos que ella traía desde las montañas para que rieguen los desiertos y se conviertan en valles fértiles. Entonces, en eso tenemos que alinearnos, ¿no? Entonces yo les deseo La felicidad a fertilidad. todas las madres biológicas y a las madres de corazón. Y feliz día Ay, para qué ti también. lindo. Ay, gracias, querida Maritza. Así será. Vamos a poder conectarnos bonito con la familia Sí, también y con nosotras mismas. Sobre todo claro, eso, si nosotras nos aprendemos a amar, nos aprendemos a valorar y lo reflejamos, lo demostramos, también la gente nos va a ver o los hombres pues nos van a ver con esa misma visión, con esa claro. misma mirada. Depende mucho también de Así es, nosotras, de poder darle acción, de poder ser ese ejemplo de cambio. Y estamos yendo claro, por un muy buen camino y confío que así va a ser siempre. Ajo, gracias Maritza, te envío un abrazo de gracias. corazón a Muchas gracias, del corazón mismo y que modo, del pases mismo. un Gracias bello por esta domingo. oportunidad. Gracias, Nos vamos a muchas ver gracias. muy pronto en persona Adiós. para compartir cosas Así es, maravillosas. Ya lo estaremos así es. también compartiendo e Sí, invitando. Gracias a cómo todos. no, encantada. Envío un beso gigante. Un beso, Maritza. Adiós. ¡Mua! Un Cuídate. beso. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, mi amada. Chao, chao. Tú me desconectas porque yo no sé cómo hacerlo. Muy bien. Ahí está. Listo.